Bienvenidos amigos a un capítulo más de nuestro podcast. La verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta que vimos acerca de este devocional que hicimos acerca de construir una relación con Dios, la verdad es que yo no imaginé que, pues sí, ayudáramos a bastante gente, que gente estuvo como muy, pues interesada en el Sí, tema. darnos cuenta que muchas personas compartían la misma duda, la misma quizá preocupación o peso de tener que orar con Dios, de tener que construir algo con Dios. Fue, ok, quizá a veces necesitamos gente que nos hable más acerca de esto, porque a veces no es que sintamos lejos a Dios, ¿no? Porque muchas personas compartían acerca de eso. Es simplemente que no sabemos cómo hablarle, la Sí, verdad. cómo realmente empezar a construir esta relación, cómo es que yo me puedo acercar a Dios, pues de haber fallado a través de alejarme, a través de infinidad de cosas, y que la gente entendiera y supiera que tu relación con Dios puede ser momentánea y puede ser en cualquier momento, sin importar horario, sin importar lugar, sin importar que tengas que hacer como, pues toda una, ¿cómo se le podría llamar? Como Pues no sé, tantos requisitos, ¿no? tanto Creo requisito que justo. Dios no tiene así como, primero necesitas hacer esto y esto para venir a mi presencia, simplemente lo es porque nos ama. Ese es el significado de Tal por qué cual. Dios nos escoge, por qué Dios nos quiere usar, por qué Dios quiere que oremos, porque simplemente nos ama, nos extraña, quiere estar con nosotros en esos pues momentos de intimidad que, no sé, la verdad es que fue muy fructificante, creo que para nosotros también y para todas las personas que nos vieron. Gracias por compartir, gracias por Por haber darnos un like, estado. por habernos visto y sobre todo para estar en la misma sintonía de que todos estamos aprendiendo. Y sobre todo que realmente entendimos y vimos a veces lo que podemos hacer a través de redes sociales. Creo que hoy en día nos queda un poquito más claro acerca de lo que podemos hacer en redes, porque hay veces que no nos damos cuenta tú y yo, pues de cuánta gente nos sigue, de cuánta gente, aunque no reacciona, pero ve los videos, ve los reels, ve las Sí, cosas. también ha sido un reto, ¿eh? Fíjate que el cómo llevar a Dios en las redes sociales se me ha hecho un reto súper cañón, pero creo que lo he disfrutado bastante, sobre Es todo algo en TikTok, complicado. sobre todo en TikTok es como, Sí. ¿sabes? Porque es justo eso, cómo expongo, cómo comparto, cómo hago que veas a Dios de esta manera, ¿no? Y en todo esto es un conjunto también de orar, de saber qué decir, de Sí. estudiar, porque pues esta relación con Dios es más profunda de lo que creemos. Y sobre todo que justo yo creo que en TikTok creo que ya por fin entendimos qué es el contenido que le gusta a la gente que podemos subir a TikTok, porque yo me daba cuenta, subíamos algo y inmediatamente tenía reacción y era así como Sí. de, ok, mira, creo que de esta manera hablamos más preciso acerca de Dios. Obviamente es un reto más porque tenemos que dedicar un poco más de tiempo, tenemos que pues como ingeniárnosla un poco más Sí. como para hacer el contenido, pero que la verdad se disfruta bastante. Yo creo que ahorita estamos disfrutando demasiado pues el hacer contenido. Sí, en cada tema, justo también que el tema de hoy de quién es Jesús, que es la sede, la semilla, el alma, El el principal. principio, de dónde viene todo, de dónde se parte casi casi el mundo. Sí. Es un tema que también Dios me ha llevado a enamorarme de una manera muy distinta a como lo hacía desde que estaba yo en la iglesia, ¿no? Porque justo ahora que vamos a entrar en, esta es la razón, el por qué mi alma tiene una necesidad de tener una conexión con Dios, hablando específicamente de Semana Santa, que ya se viene y demás, pues yo iba a la iglesia, ¿no? A todos los servicios y demás, pero la verdad es que no entendía nada. No entendía, o sea, yo, bueno, entendía lo que me estaban diciendo, pero no entendía el valor que tenía en mi identidad, ni en mi oración, ni en mi convicción. Eso era algo que Sí. yo no le daba porque quizá en su momento no estaba enamorada de Dios. No estabas como también con la perspectiva de lo que Ujú. Dios te estaba hablando, de lo que Dios quería decirte y cuántas veces no vamos de la misma manera a la iglesia. Sí, De pues voy, me siento los domingos, me siento en los servicios, pero a veces cuando el pastor predica, pues no entendemos la esencia de lo que justamente el pastor nos está diciendo y es como esta frase de mamá, de entra por el oído y sale por el otro. ujú. Creo que es de la misma manera a veces en cómo entra la palabra de Dios, pero así mismo sale del mismo oído. Y justo yo creo que
en este capítulo vamos a entender un poco más acerca del carácter de Cristo y cómo nosotros tenemos que imitar o llegar a ese carácter como lo tenía Cristo, ¿no? Hoy en día creo que podemos entender que a través de la crucifixión nosotros tenemos una libertad de venir al Padre como nunca antes se había visto. ¿Por qué? Contexto un poco más bíblico. Acuérdense que antes, para que la gente pudiera venir a Dios, justamente al perdón de pecados, que se pudieran acercar a Dios, que tuvieran una relación con Dios, tenía que ser a través del fuego y de sacrificios. De ya sea las semillas, los animales, tenías que dar la primicia de lo que tenías. De esta manera tú podías limpiar tus pecados. ¿Qué pasó? Vino Cristo y con ello se quitó todo eso y dijo, yo voy a morir por ustedes, el sacrificio vivo voy a ser yo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una comunicación directa con el Padre sin la necesidad de justamente hacer este tipo de sacrificios. Ya no lo tienen que hacer. Con que tan solo vengan al Padre y le digan lo que tienen, vengan y confiesen en sus cosas, sus pecados, lo que tienen, adversidad, miedos, dudas, incertidumbre, todo lo que tengas, ven y déjalo al Padre, porque el Padre te escucha. Y antes, pues lo tenías que hacer a través de sacrificios. Tenías que esperar a que llegara una festividad para entrar al tabernáculo o para que el sacerdote entrara al tabernáculo y dejara tu ofrenda para que el Señor perdonara tus pecados. Y hoy en día esa es la libertad que Cristo nos deja y esa es la libertad que justamente en estos días vamos a empezar a festejar, que justamente es la Pascua, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y todo lo que pasa, ¿no? La crucifixión, todo. Y en esta vez vamos a hablar de la característica de ser hijos de Dios. Porque al construir, que es el devocional que tuvimos, al construir tú una relación con Dios, ¿qué pasa? Que ya te vuelves hijo de Dios. Entonces Jesucristo también es hijo de Dios, pero Él tiene una característica a la cual nosotros debemos aspirar, a la cual nosotros debemos ir, que justamente es una característica divina. Y para esto les vamos a leer en primera de Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos está diciendo, tú eres hijo. Al momento en que tú tienes una relación, tú ya eres hijo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una característica. Ahorita les vamos a dar unas cuantas, pero son varias. Sí, son varias algunas, características. Pero algunas. creo que estas son no las esenciales, pero sí una de las más importantes a la hora justamente de decir, quiero tener ahora el carácter de Cristo. Quiero ser hijo, pero tengo que tener un carácter. Sí, justo fíjate que me quedo pensando, yo también estoy aprendiendo, amigos, mientras hablamos y demás, que justo es esta parte de que cuando nace Jesús es un parteaguas, ¿no? Para la humanidad, para todo el pueblo, porque a partir de que nace Jesús podemos ver un derramamiento de milagros, o sea, como no se había visto antes, ¿no? Y todavía después de la crucifixión también, ¿no? Y justo es esta parte de que cuando tú quieres tener una relación con Dios, debes empezar a preguntarte el por qué o qué debe de nacer en tu vida, ¿no? Que en este momento es Jesús debe de nacer en tu vida, Jesús debe nacer con estas características, con este carácter divino en tu vida, en tu esencia, porque justo el día de ayer que yo estaba predicando con las niñas, estábamos leyendo Filipenses 3, el capítulo 3, que se me hizo maravilloso. Se me hizo excelente porque te explica así como, o sea, tan perfecto cómo son las cosas. Y justo estábamos leyendo por ahí del versículo 7, 8 más o menos, que dice, Dios te está llamando a partir de la crucifixión de Cristo. Dios te está llamando a que te parezcas a Él, a que trabajes sin mirar atrás ni sin mirar adelante, sino con el enfoque de quiero ser como Jesús. Sí. Quiero parecerme más a Él porque eso es lo que me va a llevar a tener una relación verdadera con Dios. Totalmente. Entonces creo que es esta parte de ahora tengo que trabajar en mí porque quizás sabemos que le pertenecemos a Dios de cierta manera, aunque a veces no conozcamos tantas cosas, está como esta iniciativa que viene como de nuestra alma, esta necesidad, sí. Porque justo también le decía a las niñas, en el momento en el que Jesús muere, en nosotros nace la necesidad, nace el vacío que solamente Dios va a llenar, nace
ese algo que me falta, que todos nos decimos, ¿qué es ese algo que me falta? Estoy bien familiar, Sí. tengo un esposo, tengo hijos, todo esto, etcétera, etcétera, no, dinero y demás. Pero ¿qué es ese vacío? Es esa necesidad que nace en nosotros a partir de que Cristo muere, literal. Y de hecho, ¿qué pasa cuando uno acepta a Cristo por primera vez en su vida? Lo primero que cambia es el carácter. Sí. Eso es como que Sí, lo sí. esencial, es lo primero que cambia. ¿Por qué? Porque esa es una de las esencias al momento en el que Dios nos llama hijos. Oye, eres mi hijo, pero quiero que cambies el carácter. No Ujú. puedes estar de esta manera. Tiene que haber una renovación y lo primero que hace como renovación en nuestra vida justamente es el carácter. Y uno, vamos a empezar con las características, amigos. ¿Cuál es la primera naturaleza que Jesús tenía al ser hijo de Dios? Era compasivo. Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto lo vamos a ver en Mateo 9:36. En su compasión, Jesús empezó a sanar enfermos. ¿Por qué en la compasión? Antes, para que tú fueras sano, hay una historia, no recuerdo muy bien en dónde viene, pero es acerca del paralítico Ujú. que tenía que esperar a que un ángel cayera justamente como en una fuente. Entonces toda la gente se echaba a la fuente y de ahí era sana, pues sí, como que su enfermedad desaparecía. ¿Qué hace Jesús? Jesús ve la compasión su compasión hace ver el dolor que la gente tenía y al ver la necesidad de la misma gente. Sí, Que él siento. decía, yo te voy a liberar, o sea, no te voy a liberar, Ujú. pero yo te voy a sanar. Sí. ¿Crees en mí? Eres sano. No necesitas que un ángel caiga de una fuente para que seas sano. Si crees en mí, yo lo voy a hacer. Ahí estaba mostrando Cristo su compasión. Sí, justo que creo es esta parte. Bueno, compasión lo relaciono mucho con el ser empático. Y creo que Dios, bueno, que Jesús era eso lo que tenía, ¿no? Que se empezaba a preocupar por el pueblo de Dios, se Exacto. empezaba a preocupar por sus hermanos, porque eran hermanos porque eran carne, Y eran por sus hermanos porque eran necesidades. hombre, justo. Entonces, creo que Jesús se acercaba con el hecho de, mi Dios hace esto por mí, lo va a hacer por ti, porque tú y yo somos iguales, porque tú y yo tenemos la misma necesidad, pero también tenemos la misma capacidad de que Dios nos bendiga y de que Dios nos sane, y así fue como empezó a actuar poco a poco Jesús, ¿no? Una de las otras características que podemos ver es que Jesús era sumiso. En Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús era sumiso al Padre, Jesús era sumiso al Dios, haz de mí lo que tú quieras, yo voy a ir, yo voy a estar, si tú quieres que vaya a este pueblo voy a ir, si tú quieres que haga esta cosa voy a ir, porque mi convicción, por así decirlo, y mi sumisión es contigo, ¿no? Yo reconozco que tú, Dios, eres mi todo, eres la razón de mi venir, porque Jesús sabía lo que venía al mundo, Jesús sabía por quién iba a ser usado y quería seguir con el plan de Dios, quería seguir en los sueños y en el camino de Dios. Y algo que notar justamente de este texto es que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento. ¿Por qué? Porque algo de lo que Jesús está viviendo justamente cuando ya va a ser aprendido, ya va a ser, pues ahora sí que golpeado y maltratado, el dolor, la desesperación, la angustia, quizás la ansiedad, la depresión de que en ese momento él se sentía solo. La palabra de Dios dice que como que no que se apartara, pero el Padre de repente ya no tenía esta comunicación con Jesús. Y entonces Jesús experimentó ansiedad, Jesús experimentó depresión justamente en ese momento porque sintió que estaba totalmente solo. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de la misma manera? Nos sentimos solos, sentimos que nuestro Padre más bien ya no nos está usando, ya no nos habla. Hay veces que justamente Dios permanece callado en ciertas dificultades y decimos, oye, pero ¿qué está pasando? Pero aquí, más adelante dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es entender que a veces no vamos a comprender ni vamos a dimensionar las maneras en las que Dios actúa. Sí, es como cuando decimos, ¿no? Esta típica frase de sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, Pero quizá lo decimos de una manera dudosa y con miedo y demás.
Jesús lo estaba diciendo con la seguridad de que tenía un Dios más grande que lo respaldaba y creo que es la misma seguridad con la que tenemos que Exacto. decirlo nosotros. Dios, que sea de la manera que tú quieras porque yo sé que es más grande tu libertad, es más grande tu amor por mí que lo que yo estoy viendo y Es más viviendo. grande lo que tú tienes para mi vida Sí, que lo que yo puedo decir que totalmente, quiero. totalmente. ¿Y qué pasa? Que justamente hay veces que minimizamos todo esto. Hay veces que decimos, no, realmente Dios no está. Pero no es que no esté, sino que no es a tu manera, sino justamente es Sí, a la sino manera que a de veces Dios. debemos dejarnos usar, como Jesús lo hizo en esta sumisión, en esta disposición de Dios, Y que la sumisión no es precisamente como estar ahí, ¿cómo lo puedo decir? como, Eh, no sé, privado privado de de... algo, Ajá, sino sumiso a la obediencia. Es exacto. eso, es una sumisión a la obediencia, fuera de querer decir que es sumiso como de, ay, aquí voy a estar así como todo Sí, maltratado, y pero Dios me prohíbe y Dios sí, esto exacto. y no, Es la verdad sumisión es a que la no. obediencia, que justamente eso es lo que Cristo hace en este capítulo que acabamos de leer. Y otra de las características es que Jesús tenía un corazón misericordioso y perdonador. Esto lo vamos a ver en Lucas 23:34, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a pesar de que cuando ya estaba en la cruz, seguían burlándose de él. Seguían diciendo, a ver, bájate de la cruz. No sé, esto lo estoy diciendo como imaginación Sí, mía sí, sí. personal. Bájate de la cruz, no que eres el Hijo de Dios. Si eres tanto, quítate los clavos y demuestra esta parte como de reto Sí, pues si eres hijo, bájate, ¿no? Que hoy en día yo creo que puedo decir que Jesús lo pudo haber hecho sin problema alguno. O sea, sí, Jesús se pudo haber quitado los clavos y bajado de la cruz y haber mostrado la maravilla de lo que el Padre estaba haciendo, pero justamente el versículo que acabamos de leer, la sumisión. pero ¿sabes qué? O sea, ahorita que estás dando este ejemplo, o sea, si Jesús se hubiera bajado, hubieran visto a Jesús y no a Dios, ¿no? Y Exacto. a veces, o sea, ahorita me quedé así porque justo es esas veces que Dios te dice, no voy a actuar de esta manera, porque si no, entonces no vas a creer en mí, si no, entonces no me vas a ver a mí en medio de tu situación y a Sí, sí, veces sí. nos toca de esta manera ser misericordiosos y saber perdonar las situaciones, ¿no? De decir, quizá alguien nos lastimó, quizá sucedió algo, Dios, perdónalo, no sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero tener la seguridad de que Dios nos respalda el día de mañana. Una vez más, que Dios te está respaldando, que Él es el que vas a sacar la cara por ti ante las adversidades, ante las dificultades y sobre todo entender que por más que nosotros digamos, me voy a alejar de Dios, Dios nunca se va a alejar de ti por el simple hecho de que número uno, conoces a Cristo y número dos, que como conoces a Cristo, te has ganado el derecho de ser hijo de Dios y al momento en el que tú ya eres hijo de Dios, Dios no se olvida de ti. Sí, Dios va a ir detrás de totalmente. ti como lo hace un padre hoy en día. Ay, veo que mi hijo se descarrió, voy detrás de mi hijo para que regrese a la casa. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios sabemos y conocemos que es una promesa para nuestra vida. Sí, y ahora otra de las partes que a mí me encantan, porque yo la más traumada con el amor, con los corazones, con todo esto de relacionarnos con las personas, es Jesús es una persona amorosa. Y en Juan 1:5, dice, 11:5. ah, 11:5, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. O sea, a mí se me hace increíble que todavía Jesús, después de tantas cosas, sabiendo cómo era la humanidad también, porque obviamente Jesús también se decepcionó muchas veces de que agredieran a Dios, ¿no? De que no pudieran creer en sus milagros, de que incluso lo atacaban y demás, como estábamos diciendo. Y a pesar de eso, Jesús fue capaz de poder amar a alguien más, fue capaz de ver el corazón de las personas y fue capaz de tener justo esta compasión, toda esta misericordia, el Misericordia. perdón, el ser sumiso y demás, porque es un amor natural que Dios nos da por todos nosotros, por todos nuestros hermanos, por nuestro pueblo. ¿Sí? Es el amor. Para mí, totalmente es el amor. Y que justamente dice, y Jesús amaba, y amaba a Jesús, perdón. O sea, no voy a cometer el error de decir que es la primera vez, pero sí es una de las primeras menciones donde dice Jesús amaba.
Sí, y muy poco lo dice Y que también. no me quiero atrever a decir cuántas veces lo hice, pero sí muy pocas, a lo mejor se pudo haber dicho, o quizás es la única vez en donde dice Jesús amaba. O sea, no está diciendo y tal amaba a Jesús, no, Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a su hermano. ¿Por qué? Porque recordemos que la amistad de Jesús con Lázaro era algo gigantesco, lloró la muerte de su amigo. Y aún sabiendo él que lo iba a resucitar, lloró la muerte de su amigo, o sea, sintió el dolor que a lo mejor hoy en día tú puedes sentir al momento de una decepción, al momento de una ruptura amorosa, al momento de una relación de amigos. Jesús también sintió ese dolor cuando Lázaro muere y él se entera. Y llega, me gusta mucho esa historia porque llega la hermana y le dice, ¿por qué no viniste antes? Y dice, porque llegué en el momento, o sea, llegué en el momento indicado, llegué en el momento preciso. Es que acaba de morir, no sé qué, y Jesús, vemos, ahorita vemos, ¿no? Esto ya es algo personal, Sí, 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 es, sí. ahorita vemos, pero Jesús ya sabía que iba a resucitar a su amigo, pero aún así él lloró la pérdida de uno de sus grandes amigos, por así decirlo. Entonces eso nos habla de que Jesús está llenando una característica inmensa que hoy en día tenemos que tener como hijos de Dios. Y la última que les queremos dar es que Jesús era paciente. Wow, yo creo que esta característica, yo creo que es la última que nosotros dijimos, vamos a poner esta porque es de las más difíciles de hacer. Nosotros somos las personas menos pacientes del planeta. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos una vida muy acelerada. Agarramos el control remoto, prendemos la tele y prende en segundos. Mandamos un mensaje de texto, prende en segundos. Hacemos una transferencia bancaria, es en segundos. Hacemos cualquier cosa, es en segundos. Y con Dios, Dios no, Dios se toma el tiempo. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para formar tu vida, para que tú puedas entender y comprender el por qué te van a pasar esas cosas y sobre todo las puedas disfrutar. Pero somos tan acelerados que al momento en el que vemos que Dios no actúa, no, Dios no existe, Dios no está. Si Dios estuviera, ya me hubiera librado de esto, ya me hubiera sacado de esto otro. Pero Dios está tomando el tiempo necesario para llegar en los tiempos necesarios para que las cosas sucedan. Y esto es, lo vamos a ver en texto bíblico en Mateo 8:26, en donde Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Esto qué quiere decir? Justamente respondió a los vientos y al mar que Dios está respondiendo a tus dificultades, Dios está respondiendo a tus problemas. ¿Para qué? Para hacer grande bonanza. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es a lo que nosotros siempre hemos llegado? Que para que Dios pueda venir a solucionar tus problemas, número uno, tú tienes que dejar que Dios actúe y ver cómo actúa Dios. ¿Por qué la paciencia interviene dentro de estas dos características? Porque tenemos que ser pacientes al actuar de Dios, a la voz de Dios, al cómo actúa Dios. Nosotros no fuimos pacientes y pasaron cosas que no hubieran pasado si realmente hubiéramos sido pacientes y, no y hubiéramos detenido todo al momento preciso de Dios. La paciencia es fundamental a la hora de forjar un carácter en nuestra vida para ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sí, totalmente. En la semana también estuvimos leyendo un devocional que nos encantó el nombre, ¿no? Si la tumba hablara. Y creo que viene a toda esta parte de experiencia y vivencia que tenemos nosotros como personas, el que si la vida nos estuviera diciendo algo, desde el principio nos diría, vas a fracasar, vas a vivir con miedo, vas a vivir con ansiedad, tienes el tiempo contado, debes de tener miedo porque tus días se te van a acabar, Sí. presiónate, haz algo. Y si la tumba de Jesús hablara, nos diría, yo ya vencí todo esto en la crucifixión, yo ya vencí porque estuve delante de la muerte y la última palabra no la tiene la tumba sino Dios, porque Dios es quien ya ha vencido por ti, quien te ha apartado para su presencia por medio de este acto de amor que yo ya hice por ti. Sí, justo, yo Totalmente. creo que al momento de nosotros decir la tumba está vacía, habla de que Jesús va a actuar de alguna o de otra manera.
no es que Jesús esté atado. Jesús va a actuar de alguna o de otra forma. Entonces, rápidamente, amigos, vamos a recordarles nuevamente las características que nosotros le dimos y les voy a dar rápido las citas bíblicas, igual para que ustedes las puedan cotejar y demás. Jesús mostró una naturaleza compasiva, Mateo 9:36, ahí vamos a poder ver esta compasión que Jesús tenía por una de las tantas compasiones que Jesús tuvo. Jesús fue sumiso, Mateo 26:39, misericordioso y perdonador, Lucas 23:34, amoroso de las relaciones, Juan 11:5, perdón, y Jesús como característica paciente, Mateo 8:26. Todas estas características nosotros las tenemos que generar para nuestra vida en Cristo, nuestra vida con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque todas estas características Dios las tiene con nosotros. Dios nos ama. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios es paciente con nosotros a pesar de nuestras incredulidades, a pesar de que... ¿Me trabo? A pesar de que a veces nosotros decimos, Dios no va a actuar. Dios dice, ay, mira este incrédulo, sigue sin creer en mí. Dios es paciente para que llegue el momento en el que nosotros vamos a empezar a creer en Él. Vamos a empezar a ver lo que Él quiere acerca de nosotros y cómo Él está sobre nuestra vida. Y sobre todo, y de las características más importantes es el amor que Dios tiene para nosotros. Ese amor que nunca se acaba, que nunca se agota, y que al contrario, a pesar de que caemos, a pesar de que flaqueamos, Dios nos llama con más intensidad cada vez que nosotros caemos. Totalmente, porque este acto de amor que tuvo Jesús con nosotros va de la mano del acto de amor que nosotros vamos a tener con Él. Totalmente. Entonces, pues me encanta que nosotros podamos darle verdaderamente un valor a la cruz, que le demos realmente el valor que se merece al acto de amor, al acto de misericordia que Dios tuvo con nosotros, con un pueblo quizá necio, con un pueblo quizá incrédulo, que a veces todavía somos, con un pueblo que se niega a creer las promesas que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Creo que hay que empezar a nacer de nuevo, a que Jesús pueda nacer en nosotros todo este carácter nuevo, todo este carácter que Dios nos da por el simple hecho de amarlo, como tantas veces lo hemos mencionado. Nuestra vida vieja va a pasar y esto tiene que nacer en nosotros para poder continuar con nuestra relación con Dios, que es de lo que hemos estado hablando, para poder nosotros hablarle con seguridad a toda esa ansiedad, toda esa depresión, nuestra salud mental, hablarle a nuestro amor propio, que es un poco de todo lo que hemos compartido aquí, porque solamente nosotros podemos hacer esto a través de este acto de amor que hizo Jesús en nosotros en la cruz. Literal es un acto de amor. Él no tenía por qué. No. Y dijo, por amor a ellos, por amor a la creación y por obediencia al Padre, me rifo, lo hago, ¿no? Nadie se va a aventar, yo me la aviento. Sí, ese es el amor real que Jesús tiene sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Y bueno, amigos, quizás no profundizamos mucho justamente en la Pascua y que hicimos enfocarnos como tú tienes que tener el carácter que Jesús hizo y marcar un poco el carácter de Cristo sobre nosotros y cómo nosotros lo tenemos que tener a Él, porque queremos que la información que sus propias iglesias les dan acerca de la Pascua sea de bendición. Sea de bendición y sea lo primero que puedan escuchar. A lo mejor si no saben mucho de la Pascua y su iglesia se los comparte, creo que es importante que ustedes puedan entender también esta parte doctrinal. Qué mejor que de un pastor, qué mejor de tu propia casa, de tu propia iglesia. Y quizás nosotros darte como esta característica que sí, muchas veces no se marca, a veces no se dice, ¿no? Sino que a veces se enfocan más como en las características de ¿por qué cayó 7 veces? La crucifixión, claro. La cena. Es súper importante conocer todo el contexto histórico, pero al final del día tú le vas a dar la valor que tú quieras a la cruz. Exacto. Literalmente, porque justo es como decíamos, ¿no? Quizá para mí esto tiene mucho valor y quizá para ti no. Y quizás es momento de que tú empieces a darle ese valor real a la cruz, ese valor real a Jesús y a Dios en tu vida. Y obviamente conociendo y demás de todas estas grandes prédicas que vamos a tener en estos 4 días, ¿no? Que vienen, son 4 días los... No sé.
Pues según yo sí son 4 días. Sí, son Los 4 que días. predica la Sí, iglesia. son 4 días. La Pascua empieza desde el jueves al domingo, que es el domingo de resurrección. Y pues nada, amigos, esperemos que este capítulo sea de bendición. Como que ya al final, no sé, como que ya al final mi mente, como que digo mucho y Sí, al sí, final sí, mi mente sí. como que se vacía. Pero amigos, esperemos que este podcast haya sido de bendición. Recuerden que lo más importante es que ustedes puedan venir a la fuente que es Cristo, entiendan el valor que Cristo tiene para sus vidas, que Dios tiene hacia sus vidas y que nosotros le podamos regresar un poquito de ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, porque el valor que tiene la cruz es incalculable. Disfruten en verdad, disfruten y gocen el que a través de cerrar quizás los ojos y decir Abba Padre, inmediatamente nuestro Padre Celestial está ahí y ya no necesitamos hacerlo a través de algún sacrificio. Simplemente el decir Abba Padre, Cristo va a estar ahí, Dios va a estar ahí, atento a nosotros, atento a lo que nosotros le queremos decir, y ese es un valor inigualable. Eso, créanme, nadie lo puede tener más que justamente los hijos de Dios. Entonces, pues nada, amigos, les dejamos en la cajita de descripción todas nuestras redes sociales. Bendiciones.